Mi tema para esta mañana es un mensaje de seguridad y aliento. Y me gustaría que todos juntos leamos en voz alta este versículo que tantas veces lo he citado desde esta plataforma. Es una de las afirmaciones más hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos enseñó, ¿qué dice? El ladrón solo viene para... El ladrón no viene sino ¿para qué? Vivir en un hogar donde se practica la brujería es algo indescriptible. Cuando yo entré al pastorado realmente no estaba preparado para encontrar el mundo que encontré a medida que el Señor me fue llevando por las trincheras de esta vida. Yo era un chico bueno, crecí en un hogar de clase media en Santa Fe, Argentina, pero cuando el Señor me sacó de nuestro país y me fue llevando por distintas partes del mundo, fui conociendo un mundo muy oscuro, donde hay personas que sufren cosas que son indescriptibles. Conocí un hermano que me contó que un día en su niñez la madre decidió ir a la escuela Basilio, a la escuela espiritista, y como consecuencia de eso, esa mujer, con toda su familia, sus hermanos, sus hermanas, todos comenzaron a ir. Su tío alcohólico, a partir de los 8 años, comenzó a abusarlo a él. La madre tenía toda la mente dada vuelta. Un día llega a la casa y encuentra al niato que vivía con ella, con la hija en la cama. Y en lugar de mandarlo a él a la prisión, que la estaba violando, se la agarró contra ella diciéndole: tú me estás tratando de robar mi marido. Si eso le choquea, créanme que es una de las mejores. Me tocó tratar con un caballero que me dice: pastor, mi madre es bruja. Me arruinó 9 matrimonios ya. Oiga, no es para reírse eso, no es chiste. Este hombre, a medida que lo fui tratando, me dijo: pastor, me quiere acompañar a la corte. Hubiese preferido no ir a la corte porque después tuve que llevar mi mente al dry cleaning, porque había abusado de su niña desde una edad temprana, hasta que la esposa lo descubrió y finalmente ahora lo mandaban a prisión. Tengo muchas horas para contar de historias tristes. Alguien que está acá sentado podrá decir: pastor, usted come vidrio antes de venir a enseñarnos la palabra. ¿De dónde saca esas historias, pastor? ¿De dónde las saca? En el mundo en que vivimos es un mundo de educada, gente preparada, gente competente. ¿Cómo me viene con esas historias? ¿Quién le va a creer? Yo hablo con un corazón dolido, hablo con un corazón roto. Al ver el dolor que hay en la raza humana y que el ser humano ha caído en un hoyo tan profundo y tan oscuro y que ni siquiera sabe dónde está parado. No sabe dónde ha caído y no sabe cuál es la solución, ni le interesa encontrar la solución. Les digo que hablo con un corazón roto porque las cosas que yo hablo todas las semanas, irremediablemente, invariablemente, los periódicos me las confirman. Lamentablemente el ser humano ciego no ve nada. Quisiera mostrarles la próxima transparencia. Allí la tienen. El martes de esta semana, en el mejor país del mundo, que se llama Argentina, un país de gente educada que tiene el índice de alfabetismo más alto del continente, allí tienen la historia. Una joven, a los 6 meses, asesinada en un ritual satánico. Si alcanza a leer el subtítulo, dice: la mataron, estaba de 6 meses, la mataron en el kilómetro 6 de la ruta 6,
para honrar al 666 del anticristo. Vea usted. Y usted me va a decir, pero ¿esto es cierto? Mis hermanos, quita así no se le va la mente a la gente en esta historia. Gracias, David, gracias, excelente. Usted después, no ahora, please, no lo haga ahora. Después, si quiere leer la historia de horror que es esta historia, haga Google, ponga el título y le va a salir la información. Pero lo que les quiero decir es esto, mis hermanos y mis amigos. Ustedes y yo entramos a este mundo con una desventaja gigantesca. Entramos como un bebé que no sabe nada de nada. Y vamos creciendo en el conocimiento y somos como el tipo que entró tarde al cine a ver la película y mientras ve lo que está pasando no entiende por qué pasan las cosas. El ser humano vive mal, siempre mal. Y cuando uno les habla de dónde está la solución, rehúsan y rechazan. Porque dicen, ¿será posible esto que nos cuenta este pastor? No puede ser. Contradice todo lo que a usted le han enseñado, contradice todo lo que usted ha aprendido. Y lógicamente cuando usted se acerca a las cosas de Dios, se acerca a un mundo que no maneja, que ignora y que no comprende la necesidad apremiante que tiene del Evangelio de Cristo Jesús. La iglesia de Éfeso era una iglesia que nació en una ciudad donde la brujería reinaba. Y entonces es la pregunta con la que quiero comenzar. ¿Qué tipos de creyentes recibieron esta carta que San Pablo les manda? ¿Quiénes serían esta gente? Y cuando leo este Nuevo Testamento, encuentro básicamente que en ese grupo hermoso de gente que se formó, una colonia del cielo, juntos caminaban personas de los trasfondos más variados. Allí podíamos encontrar, como leímos el domingo, siendo que San Pablo comenzó el ministerio en la sinagoga de la ciudad, judíos temerosos de Dios, conocedores del Dios verdadero, que leían la Biblia y por lo tanto tenían una vida organizada, respetuosa de las cosas eternas y sagradas. Pero también vimos que el Evangelio hizo un impacto gigantesco en aquella gente que vivía en la brujería y practicando la brujería. ¿Usted se dio cuenta, hizo alguna vez el cálculo de lo que leímos el domingo pasado cuando dice la Biblia que cuando quemaron los libros de magia era el equivalente a 180 kilos de plata? Eso, si lo pusiéramos en términos del día de hoy, serían como mínimo $100,000, de ahí para arriba. Miren si estaban metidos en la brujería. Lo cual me lleva a pensar que dentro de esa iglesia había muchos creyentes lastimados. Vamos adelante, David. A ver si vamos. Una, la otra. Ahí estamos. Gracias. Había creyentes como los que acabo de contarles, que en su hogar se practicaba la brujería y quién sabe las heridas emocionales que tenían. Horroroso. Gente que habían tenido experiencias devastadoras y necesitaban sanidad interior, bendición, una nueva esperanza, un nuevo comienzo. Y sospecho también que dentro de esa iglesia habría muchos creyentes que habían sido delincuentes. ¿Por qué lo digo? Y porque lea la carta, mi hermano. Cuando San Pablo dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje, ¿por qué lo habrá dicho? Dejen de mentir, porque somos miembros los unos de los otros. Estoy seguro que si el jefe de policía hubiera llegado a una reunión de la iglesia de Éfeso con su ayudante, hubiera dicho, ¡ay, pero mira quién está aquí! Este que le pelaba la billetera a todos los turistas que venían a adorar a Diana, míralo. Y esta otra que, ¡qué colección que había en Éfeso! Muy parecida a las iglesias hispanas del día de hoy, donde se junta gente temerosa, respetuosa, pero gente que tal vez ha estado expuesta a las peores experiencias en la vida y que Dios se glorifica en tomar, como le dice San Pablo a los creyentes en Corinto, lo más bajo
y lo vil de este mundo para avergonzar a los educados y ricos y poderosos. Porque el Evangelio, después de todo, es el poder de salvación a todo aquel que cree. Es por eso que la pregunta que uno se tiene que hacer es, esta iglesia en Éfeso, ¿qué mensaje necesitaba escuchar? Y es por eso que el título de mi mensaje en esta mañana es un mensaje de seguridad y aliento. Me imagino que ahora que Pablo se ha retirado, más de uno debe haber preguntado, ¿pero qué clase de Dios, en qué clase de Dios hemos creído? ¿Será que nos condenará por las cosas que hicimos y hicimos muchas malas? ¿Será que en algún momento nos va a quitar las bendiciones? ¿Cómo será el Dios? ¿Qué ha hecho por nosotros? Y eso es lo que Pablo quiere recordarles. Y por eso envía esta carta fantástica que es el epítome de la fe cristiana. Y comienza diciendo, Pablo, todos juntos, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, hoy voy a tener que correr. Para usted que es nuevo, quiero decirle que usted, cuando llega una carta de la Biblia, es como entrar sin saber a un congreso de medicina. Si ustedes y yo entráramos a un congreso de medicina y los médicos hablan con el lenguaje de ellos, ¿qué entenderíamos? Poco y nada. Usted se acerca a la Biblia y, como les voy a demostrar en pocos segundos, esto es un manual, está lleno de términos técnicos. Le recomiendo que preste atención, trate de grabarlos, porque son la riqueza de lo que Dios es y ha hecho por usted. Vamos por parte. Permítanme presentarles al escritor de esta carta. Las cartas antes se escribían muy distinto que lo que se hace ahora. Pablo comienza diciendo en el principio quién es el que escribe y luego va a ser la salutación. Cuando ustedes y yo nos acercamos, encontramos que se identifica por su nombre. Y cuando leemos la Biblia, especialmente el libro de los Hechos, encontramos que Pablo responde a dos nombres. El primero de ellos, con el primero que lo encontramos, es Saulo. Es el nombre hebreo. Es el nombre con el cual nos indica su carrera en el judaísmo, que era un hombre fanático, ciego, que pensó que la mejor manera de de servir a Dios era aplacando por la fuerza las ideas que surgían. No había comprendido algo que la raza humana no comprende nunca, que las ideas son indestructibles y no es con el poder de la espada que se suprimen. Una idea equivocada solamente puede ser derrotada por una idea correcta y más grande. Y en este caso pensó que aniquilando a los cristianos estaba sirviendo al Dios verdadero. Grave error, gravísimo. Menos mal que Dios tenía un plan distinto para la vida de Pablo. Y un día en el camino a Damasco, lo podemos leer en el libro de Hechos capítulo 9, se apareció para salvarle porque tenía un plan muy diferente, muy superior, mucho más elevado que todo lo que su mente humana podía concebir. Y es por eso que a partir del capítulo 13 se lo llama Pablo, porque ahora todo lo que hace Cristo es que a cada persona que toma es con un propósito mucho más elevado y le da un nuevo nombre, porque nos recuerda que mientras humanamente éramos esto, ahora en Cristo Jesús somos algo muy distinto y mucho más grande. Segundo, nos dice este escritor que escribe con autoridad. El mensaje que él trae no lo originó él, no es su idea, no lo concibió ni él, ni un concilio humano, ni de líderes religiosos. Viene directamente del cielo y por lo tanto dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y déjenme mencionar tres cosas con respecto a esta palabra apóstol. Porque tiene básicamente tres usos en el Nuevo Testamento. El primero es una persona enviada. Si yo a usted le diría, vaya a tal lugar y haga esto, usted sería mi apóstol, un enviado. Tiene que cumplir una misión que se le pide. Eso es todo lo que quiere decir. Pero segundo, la iglesia lo ha tomado para decir a aquellos que llevan el mensaje a lugares donde no se conoce. Los misioneros a lo largo de los últimos 500 años han salido a todos los países, a las tierras más remotas, a los lugares más escondidos del planeta,
con una misión que es proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y por lo tanto lo decimos que el que abre surco en un país nuevo es un apóstol del Evangelio, es un enviado de Dios. Pero también hay algo que en la Biblia se restringe a los 12 apóstoles del Señor únicamente. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué calificaciones tenían? En el libro de los Hechos, cuando hubo que reemplazar el hueco dejado por Judas, y quisieron reemplazarla, encontramos el criterio que debía reunir un apóstol del Señor. Y nos dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ustedes y yo sabemos que el Señor se rodeó de 12 apóstoles, quienes tenían la misión de continuar su tarea una vez que Él regresara a la gloria. Y eso es lo que leemos en el libro de los Hechos. Eran personas a quienes Dios, en su soberana voluntad, dotó de capacidades especiales. Serían los que supervisarían el crecimiento de la iglesia. A través de ellos se establecería el nuevo mensaje de salvación que Dios les revelaría. Y a través de ellos se escribiría este libro bendito que tiene la inspiración y el sello de Dios, aunque fue escrito por manos humanas. Esa gente eran los apóstoles y habían sido testigos de la resurrección de Jesús. Esta era la razón por la cual al apóstol Pablo lo atacaban, porque no había sido parte de los 12 originales. Cristo se apareció a él mucho más tarde. Y fue ese encuentro transformador en Damasco lo que él dice: Dios me elevó a esta categoría y me ha dado una autoridad a mi mensaje. Por lo tanto, cuando yo predico, predica Cristo a través mío. Ahora, ustedes me van a decir: pastor, ¿para qué nos enseña esto a nosotros que no nos interesa? A usted no le interesa. Y después va a una iglesia donde el pastor se hace llamar apóstol. ¡Ah, qué lindo! Mis hermanos, en el día de hoy no hay más apóstoles de Jesucristo. No en el sentido de los 12 originales. Y cuando Dios quiere que sus siervos le sirvamos, el título que nos ha dado a nosotros es pastores. Ahora, que alguien vaya y abra surcos, está cumpliendo un trabajo apostólico, pero no tiene derecho a usar ese título. Ese título caducó para siempre. Y mucho menos todavía cuando damos la idea de que somos los apóstoles. Estamos por arriba de todos. Mírennos ustedes, suertudos pecadores. Cuán elevados somos. Caminamos por las nubes. Caballeros y damas, les dije, esta carta es importante porque Satanás contraataca. Y si usted lo hace pensar mal, lo hace conducirse mal y termina mal. Y si usted sigue a un líder que piensa mal, va a terminar donde el líder va a terminar. Usted junto con él. Entonces, preste atención y use la cabeza para pensar. Se lo recomiendo porque es para su bien. Y encontramos aquí que nos dice una tercera afirmación con respecto a quién es Él. Nos dice que Él es apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. San Pablo no escogió esta carrera. San Pablo no pidió ser predicador del Evangelio. Si ustedes le hubieran preguntado antes de conocer a Cristo quién era, nos hubiera dicho, tal como lo escribe en Filipenses capítulo 3, era judío, orgulloso, pertenecía a la tribu de Benjamín, pertenecía a la aristocracia de la nación, practicaba mi religión y era más fanático que todos, educado a los pies del mejor rabino, y tenía una vida muy linda, estaba muy cómodo, era muy educado, me gradué en Tarso, tenía un PhD. Y sin embargo, un día, Pablo tuvo que encontrar una realidad, y es que Dios, que es soberano y demos gracias que es así, tenía un plan mucho mejor para él, aunque él en ese momento no lo comprendía. Hasta que Cristo se apareció en su vida con tanto poder, lo tiró del caballo y comenzó una nueva persona. Y ahora dice, soy apóstol por la voluntad de Dios. Yo no lo busqué, yo no lo pedí, es un regalo de Dios, yo no lo merecía. Pero tengo el privilegio, va a decir en el capítulo 3, versículo 8,
A mí, que soy el menos de los santos, se me ha dado la grandeza, el privilegio de anunciar las riquezas inescrutables de Cristo a todas las naciones. Y damas y caballeros, si usted me hubiera preguntado a mí si yo pensaba ser pastor. Mire, si usted me hubiera preguntado a los 3 años qué pensaba hacer cuando yo era grande, le hubiera contestado basurero. En aquellos años que vivíamos en Buenos Aires, el mundo, qué distinto que era. No había bolsas de polietileno, la gente tiraba la basura en la esquina, llegaba el basurero con un carro tirado por caballos y allí recogía. Y yo salía a verlo, todavía me acuerdo, y el conductor de ese carruaje me decía: hola Jorge, ¿cómo te va hoy? Y mi sueño era llegar a ser basurero. Segundo, si me hubiera preguntado a los 6, 7 años, conductor de máquinas, de locomotoras. Si me hubiera preguntado a los 12, piloto de aviación. Ese todavía me da ganas. Si me hubiera preguntado a los 16, corredor de auto. Y si me hubiera preguntado a los 66, millonario, pero no voy a llegar nunca. No sé qué quisiste decir con ese aleluya, che. Honestamente, yo jamás hubiera soñado que Dios tenía un plan distinto para mi vida y que un día iba a terminar predicando las riquezas inescrutables de Cristo. Díganme todos ustedes que están aquí esta mañana, si yo les hubiera preguntado hace 10 años, 20 años, 30 años atrás, usted un día va a terminar en la casa de Dios, en una iglesia evangélica, levantando las manos, dando gloria a Dios, ¿usted lo hubiera creído? Ni drogado, ni de goma. Qué disparate, ¿no? Y ahora miramos para atrás y podemos dar gracias. Es mucho más grande que todo lo que humanamente hubiéramos concebido. Que el Señor, bendito sea su nombre, nos conoce y tiene un plan para nosotros, trazado desde la eternidad. Y que a pesar de nuestra dureza de corazón y nuestra mente oscurecida, Él ha decidido salvar a millares y nos va a llevar a la gloria y vamos a compartir con Él, y todo lo que Él hace es porque tiene un amor infinito por cada uno de nosotros, sus hijos. Hermoso, hermoso. Ahora, déjenme decirles, esta carta está dirigida a los cristianos. Todas las bendiciones son para los que han hecho una decisión por Jesucristo. Los que no pertenecen a Jesús están fuera del reino y para ellos no hay nada, solamente castigo y maldición. Usted pertenece al enemigo y no se confunda. Es por eso que Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él no pidió esto, Dios lo trajo. Y ahora se va a dirigir a los creyentes en Éfeso, a los que van a recibir la carta. Y otra vez cada palabra es digna de un análisis. La primera palabra que usa para describir a estos creyentes que salieron de la brujería, aquellos creyentes lastimados, le dice: a los santos que están en Éfeso. Si yo le digo: ¿qué tal? ¿Cómo está, santo? Yo le pregunto a la señora: ¿qué tal? ¿Cómo está el santo marido suyo? Cualquier cosa menos santo ese. Bueno, es así realmente. Es por eso que tenemos que entender lo que significa esta palabra. Es un término precioso para el Hijo de Dios. Quiere decir alguien que pertenece a Dios, que ha sido apartado, que ha sido separado para Dios. Es alguien a quien Dios ha tomado y le ha dicho: ahora tú eres mío y me vas a servir a mí. Y vas a vivir una vida distinta a la de todo el resto de la sociedad. Ilustración: el pueblo de Israel en la antigüedad. Todas las naciones paganas caminaban en la ignorancia y en la ceguera. Levantaban bellos templos a Diana y a todos los demonios, pero estaban perdidos. Pero la nación de Israel era el pueblo santo, escogido por Dios. Y en el día de hoy, cuando a los creyentes de Éfeso les dice: a los santos, es aquellas personas que un día eran, mira quién está ahí, pero ahora en Cristo Jesús le pertenecen a Él por su gracia y por lo tanto tienen un destino muy distinto. Además, creo que vale la pena notar que cuando Pablo usa la expresión santos,
no lo usa individualmente, lo usa como conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque le dice a todos los creyentes en grupo, hola santos, pero a nadie llama, hola Santo Tomás, hola Santa María, hola Santa Marta. Lo cual me lleva a algo que muchas veces los creyentes me preguntan cuando vienen a nuestras iglesias, pero pastor, ¿cómo es este asunto de los santos? ¿No es que los santos son esos que eleva el romanismo y les pone un poder y los beatifica? Mis hermanos, la iglesia se estaba formando cuando Pablo escribió esta carta. Había iglesia en Roma, recién estaba empezando. ¿Había todo eso que conocemos? No, no había. Y no había ni obispos, ni concilios, ni papa, ni magolla. Era una iglesia pobre, humilde, de gente como ustedes y como yo. Y Pablo le dice santos, porque la obra la hace Dios, no la hacemos los hombres, no lo hace un cuerpo eclesiástico. Todo eso vino después, 500 años después, cuando el babilonismo empezó a infiltrar la iglesia para destruirla desde adentro. Y hasta el día de hoy hay gente que lo sigue practicando y que lo sigue creyendo. Usted delante de Dios no necesita la intervención ni los méritos de ningún ser humano como usted. Cristo es nuestro único acceso a la presencia del Padre. Por lo tanto, en el Espíritu oramos en el nombre de Jesús y no necesito ni de ningún intermediario ni de ninguna ayuda. Cristo basta y sobra, es el pastor de las ovejas, es quien te ama a ti con amor eterno. Los llama santos y fieles. Esta palabra es muy rica. Quiere decir que en algún momento tuvieron un acto de fe hacia Jesús. Viendo el mensaje y escuchando las demandas de la cruz, dijeron, sí, Señor, creemos y respondemos. Y a partir de ese momento creyeron en Cristo, era su Salvador, era su Señor, era todo. Y luego el término implica también gente que permanece fiel. Porque si usted me dice, yo soy cristiano y creo en Jesús, y la calentura le dura por 10 años y después se apaga y se va al mundo y se hace el demonio, de nada le sirvieron esos 10 años. El que ha nacido de nuevo persevera hasta el último día de su vida. No solamente que persevera, sino que va creciendo en conquistas, echando al diablo y derrotándolo en el nombre del Señor. El cristiano no es alguien que vive a la merced de las olas, es alguien que tiene el poder de Cristo resucitado. Por lo tanto, no le tememos al mundo y a todos los que vengan en el nombre de Satanás. Sepa, el diablo tiembla frente al nombre de Jesús y tiembla frente al cristiano lleno de Dios. Yo no le tengo miedo al diablo. En el nombre de Jesús tenemos la autoridad para correrlo y echarlo de nuestras vidas y traer el reino de Dios y la libertad perdurable. Somos fieles al Señor. Porque cuanto más le conocemos, más le amamos, más le damos, más nos da Él. Glorioso sea su nombre. Y nos dice, están unidos a Cristo Jesús porque son a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esa palabra en Cristo al apóstol le encantaba usarla. En esta epístola la vamos a ver varias veces. Tiene un significado larguísimo que hoy el tiempo no me permite explicar. Pero si yo les digo, esta botella está en el libro, quiere decir que yo no puedo tocar esa botella a menos que trate primero con el libro. Cuando un creyente está en Cristo Jesús, quiere decir que está unido al Señor y por lo tanto goza de todos sus beneficios. Cuando yo leo Romanos capítulo 5, encuentro que la maldición de la raza humana es porque ustedes y yo nacemos en Adán. Y de Adán hemos heredado la simiente pecaminosa y todas las maldiciones y el castigo y la muerte. Pero cuando ustedes y yo estamos en Cristo, por la obra de la cruz, todo aquello caduca. Somos hechos una nueva creación en Cristo Jesús y todo lo que Cristo es pasa a ser nuestro y pasa a ser el fundamento de todo lo que hacemos. Por lo tanto, vaya destinatarios. Aquella gente que había salido de la brujería le dice a los santos y fieles en Cristo. ¿Siente que nos queda grande el traje? Esperen, hay mucho más todavía. Esto es apenas el comienzo. Y entonces viene el saludo. Y comienza diciendo gracia y paz. Y acá son dos términos que el apóstol Pablo
va a utilizar vez tras vez tras vez en esta carta y en todos sus escritos. El término gracia es un término desconocido para la raza humana. Nosotros no lo usamos, no por lo menos en el sentido bíblico. ¿Cuándo usted habló con su esposo y le dijo, por gracia te amo? El negro la saca corriendo si usted le dice eso. No le va a gustar. Ustedes y yo decimos, este tipo es gracioso. Queremos decir que le gusta hacer chiste tonta. La gracia de Dios no es eso, señor, señora. La gracia de Dios es el origen de todas nuestras bendiciones. Es el manantial del cual fluye todo lo que viene. Es por eso que Pablo va a decir gracia, que es el comienzo del plan de Dios, y paz, que es la consecuencia más grande para todos los que hemos sido elevados al mismísimo reino del cielo. Ahora, esta palabra gracia en el original, ahí hay un jueguito de palabras que son idénticas con la palabra gozo, jara y jaris. Y es por eso que nunca debemos olvidar que si Dios te ha salvado a ti por gracia, en tu rostro de vez en cuando sería bueno que haya una sonrisita. Que tu alma le indique a tu rostro de vez en cuando que hay algo de gozo. Porque la gracia es lo que produce gozo en el corazón del cristiano. Eso es lo que Pablo dice. Gracias a ustedes. Es la gracia de Dios, imposible de medir, imposible de comprender, porque es un regalo inmerecido, algo que ustedes y yo no merecemos, no hemos ganado. Es Él, es su naturaleza que se brinda hacia nosotros. Y como dije hace un instante, es el fundamento de todos sus tratos. Por eso en la segunda carta a Timoteo le va a decir, Timoteo, nosotros hemos sido tratados de acuerdo a la gracia que nos fue dada antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo que fuera creado, Dios me conocía a mí y por gracia me eligió y bendito sea su nombre. Y lo mismo puede decir todo cristiano verdadero. La gracia de Dios es lo que hizo todo lo que soy. San Pablo decía, después de haber tenido el pasado que él tuvo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Bendito sea el Señor, que es un Dios de gracia. Segundo nos dice, gracia, que es el comienzo, y paz, que es la conclusión de la historia. El creyente que tiene a Cristo cada día conoce una paz mayor. El término paz, la idea griega era la que si yo les pregunto, vamos a la próxima, David. Vamos, ahí vamos, una. Si yo le digo a usted, ¿qué quiere decir paz? Ausencia de conflicto y de guerra. Esa era la raíz griega de la idea. Pablo hace referencia al término judío. Es la presencia en plenitud y abundancia de todas las bendiciones de Dios. Cuando el judío te dice shalom, te está diciendo, espero que tengas paz, prosperidad, salud, que te vaya bien con tu señora, que te vaya bien con tus hijos, que Dios prospere tus empresas. Es lo más glorioso que hay. Es un término completísimo. Y esto es lo que Dios quiere dar a todos sus hijos. Es el regalo suyo. Y por eso, mucho más aún, la paz verdadera llega al corazón del Hijo de Dios cuando comprende finalmente que por la obra de Cristo ya no tiene que temer más a Dios. Cuando ustedes y yo estamos en Adán, no me hablen de Cristo, porque Cristo mete miedo. Pienso en el castigo que viene, pienso que quebranté sus mandamientos, pienso que violé, y por lo tanto es un Dios que me va a castigar. Pero dice San Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la cosa. Cuando Cristo murió en la cruz, barrió con todos los castigos y todas las enemistades. Y ustedes y yo cuando lo reclamamos para nuestra vida y le hacemos Señor, todo pasa a ser nuestro.
Es por eso que después va a hablar en Filipenses. ¿Por qué viven afanosos? ¿Pues de qué se preocupan ustedes? Más bien, hagan conocer sus peticiones delante de Dios con ruegos, con acciones de gracias. ¿Me ayudan? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Miren la abundancia del saludo de Pablo, es impresionante. Todo esto viene incluido. Es por eso que nos va a recordar en lo último cuál es el origen de todas estas bendiciones. Y por eso nos dice, gracia y paz a todos ustedes, ¿de parte de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, acá tengo 2 títulos para hablar por unas horas más, no lo voy a hacer. Pero recuerden que nadie en este mundo puede llamar a Dios Padre si no ha nacido de nuevo. Los hebreos no le llaman Padre, y eso que le conocen mentalmente. Los budistas no llaman a Dios Padre. Los musulmanes, ¿para qué te voy a contar? Padre es el concepto cristiano de quién es Dios. Nos recuerda que Él es el quien nos dio la vida y nos formó como seres humanos, que ha impreso su imagen en nuestra vida. Por eso ustedes tenemos las capacidades asombrosas que tenemos. Él es el que inició el proceso de salvación, enviando a su Hijo para ser nuestro Salvador. Él es el que nos ha adoptado en su familia por la fe y nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos dirigimos al trono de la gracia, no nos dirigimos a un tirano, a un déspota. ¿No estás contento, hermano? Que tu salvación depende de la gracia de Dios y no de que te tengas que ganar la aceptación. Miren, si yo para ser salvo tuviera que ganar la aceptación de uno de ustedes, no llego nunca. Los seres humanos somos más duros y crueles que todo el infierno juntos. Bendito sea que en el cielo se sienta un Padre de amor. Realmente. Y entonces concluye diciendo, y de Jesucristo, nuestro Señor. Y mis hermanos, este es el título por el cual usted tiene que llamar a Jesús. No lo llame rey, no le diga, che, vos que estás allá arriba, barba, no sea grosero, blasfemo. El único nombre que reconoce Jesús cuando usted le invoca es Señor. Y dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesucristo Señor de no ser que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo viene a morar el día que recibimos a Cristo por la fe, ese día hay un lenguaje nuevo. A ese Dios maravilloso le llamamos Señor. Es la figura del dueño, del propietario, de alguien que tiene dominio completo sobre el universo y que ha elegido ser mi Padre en Cristo Jesús. Asombroso, muy asombroso. Este es el corazón del Evangelio. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y el nombre Jesús significa Salvador, el nombre Cristo, el Mesías, que vino a cumplir una misión específica, salvar al pueblo de su pecado. Por eso, a lo largo de esta carta, Shalom, salutación. ¿Cuántas veces menciona a Dios, a Cristo y a Jesucristo Pablo en estos 2 versículos? ¿Se da cuenta? Porque ¿cuál es su problema, señor, señora? Usted no conoce a Cristo y por eso vive completamente fuera de escuadra en la vida. Usted es una persona que le ha estado echando agua al tanque de la gasolina de la Ferrari y ahora la Ferrari no camina ni para atrás ni para adelante. Usted tiene que volver al plan del Creador y comprender que lo más grande que hay en esta vida es Dios y que Él es Señor. Y el día que tú te bajes del trono y le des el trono de tu vida a Jesús, tu hogar será transformado, tu vida será transformado, todo será transformado. Pero sin Jesús en el trono no hay solución para nada. No sigas buscando en aguas que no contienen, en cisternas que no contienen agua.
No sigas buscando soluciones que no existen. Arrepiéntete de tu ceguera, de tu ignorancia, de la dureza de tu corazón. Ven a Jesús y pídele su ayuda y vas a saber lo que es ser levantado con el poder infinito de Dios, como aquellos creyentes de Éfeso fueron levantados. Y mis hermanos, esto es lo que predicamos. Pablo va a hablar continuamente de Cristo, de Cristo, de Cristo. Él es el único nombre que vale la pena conocer. Él es el único nombre que tiene que estar en nuestros labios. Él es el único que merece ser alabado. Por eso el domingo pasado, ¿cómo concluimos el sermón? De la misma manera que lo concluyo ahora. ¿Qué consejo les di? 3 consejos. Lea la carta, lea Efesios. ¿Lo leyeron? ¿Cuántos lo leyeron una vez por día como les recomendé? Muchos no estuvieron aquí. Muy bien. Caballeros, damas, la carta a los Efesios son 2 hojas en su Biblia. ¿Lo ve? Son esto y esto. Y como les expliqué, si usted lee esta carta, mire lo que es. Si usted no puede leer estas 2 hojas una vez por día, durante una semana, ok, corramos al próximo punto. Esto es lo que usted tiene para su bendición inmensa. Aquí, esto no es un escrito humano. Es la voz de Dios para su vida, para bendecirle y guiarle, llevarle a nuevos pastos. Les dije, memoricen Efesios, porque en la medida que memorizamos estas verdades, comienzan a guiar nuestra vida. Y es por eso que les decía, ore Efesios. ¿Cómo? Bueno, ahora esta semana cuando salga el freeway, dígale, Señor, gracias. Que tú me salvaste porque era tu voluntad. Yo no te busqué, tú me buscaste a mí. Me diste salvación eterna en Cristo Jesús cuando yo no la merecía. ¿Cuántas cosas que has hecho por mí, Señor? Gracias, Señor, que a pesar de todas mis maldades me consideras alguien santo, completo a tus ojos y apartado para ti. Señor, gracias que me consideras fiel de tu nombre. Por lo tanto, ayúdame a perseverar en el camino de la fe y a honrarte cada día con mi vida. Señor, gracias que todos tus tratos están fundamentados en la gracia tuya. Favor inmerecido, bendiciones incontables. Gracias que vas a bendecir mi vida, vas a bendecir a todos mis seres amados. Gracias, Señor, que tu shalom, tu paz va a venir a mi vida y cada vez en medida mayor y creciente y abundante. Gracias, Señor, porque todo está fundamentado en el nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Un nombre que no podrá ser quebrantado ni burlado. Y es por eso que en este día quiero decirles algo más con respecto al término gracia. Hace un rato les dije que nuestra gran desventaja es que no entendemos el mundo en que vivimos. La mayoría de los seres humanos confunden pan rallado con aserrín. Eso quiere decir que usted no honra a Jesús, vive sin Jesús, se ríe de Jesús y le va bien. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, que tiene una gracia para toda la raza humana. Él hace salir el sol sobre justos y pecadores, sobre buenos y malos. Ahora, mi amigo, mi amiga, recuerde esto, que la gracia tiene término, punto final. El punto final llega el día que usted muere y tiene que saltar a la eternidad. Luego viene el castigo. Y el día que Cristo vuelva por segunda vez, no habrá gracia para nadie. Será el día que Cristo va a poner a todos sus enemigos como alfombra para sus pies. Y usted y yo vamos por naturaleza a ese destino, a menos que Cristo nos redima. Por lo tanto, no se deje engañar. El hecho que le va bien hasta el día de hoy no quiere decir que siempre le va a ir bien. Que mientras Dios lo trata con amor no quiere decir que siempre lo va a tratar con amor. Hitler caminó mal toda su vida y parece que nadie le pudo hacer nada. Pero ahora está en las manos del Dios Santo. Y cómo me gustaría que lo vayan a visitar a donde está, a ver qué les dice el Führer. Y así es cada ser humano con Dios. No tenemos que ser un monstruo para caer bajo su ira. Por lo tanto, cuando es el día de la gracia, vengamos a Jesús y pidamos que su plan se cumpla en mi vida y sus promesas se hagan realidad. Pero mis hermanos, mis amigos,
A Jesús no lo vamos a encontrar a menos que vengamos en humildad a pedir y a suplicar. Jesús es el Señor y ante su trono se postra la raza humana completa, incluyéndote a ti y a mí, y el único nombre por el cual podemos un día reclamar entrar al cielo es por el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea Él por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer con este Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Vas a vivir una vida, quién sabe, voy a ver si lo puedo creer? Y si eres cristiano, mi mejor palabra para ti de aliento es, hermano, honra a tu Señor viviendo una vida que le glorifique, para que todo el mundo pueda glorificarle a Él conociéndote a ti. Es nuestro gran privilegio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y tú también puedes decir, puedes poner tu nombre y decir, enviada de Jesús, testigo de Jesús, por la voluntad de Dios. Y es por eso que concluimos con la misma manera donde empezamos. ¿Cómo dijo? El ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Dale gloria al Señor, que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y ojalá en todas nuestras vidas haya un bautismo de entusiasmo y de pasión para declarar a Cristo a un mundo que perece en el dolor y la tristeza. Por los que viven en la brujería y por los que están fuera de la brujería, pero bajo los tentáculos del enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús, que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y en su nombre hay libertad y perdón de pecado y un nuevo comienzo y salvación por los siglos de los siglos. Toda la gloria sea al Señor, toda la gloria sea a Jesús. Alábele su pueblo siempre. Vamos a ponernos de pie.